Buenas tardes, hermano mayor de esta esclavitud de San José, Junta de Gobierno, estimado Carlos Maura Alarcón, hermanos, cofrades y amigos todos. Sean bienvenidos a esta primera sesión formativa integrada en el programa de actos conmemorativos del 150 aniversario del Patronazgo de San José sobre la Iglesia Universal, que se presentó en el mes de diciembre del pasado año 2019. Con la convocatoria de hoy, 9 de octubre, y a pocos días de la celebración, por vez primera como titulares de nuestra esclavitud, de los cultos a los santos mártires Servando y Germán, copatronos de la isla, así como a Santa Teresa de Jesús, copatrona de España, y justo cuando también se cumplen 50 años de su proclamación como doctora de la Iglesia. Retomamos, con más esperanza, ilusión y fe si cabe, y en medio de la adversidad, el programa conmemorativo que la Comisión de Hermanos constituida para este fin, pese a las circunstancias excepcionales y en la medida de nuestras posibilidades, hemos continuado trabajando y concretando siempre para mayor gloria de nuestro titular y su veneración como patrón y protector de los isleños desde 1800, así como patriarca de toda la Iglesia desde 1870. Muchísimas gracias a todos por vuestra presencia, que ahora más que nunca, a buen seguro, valoramos todos más. Con el permiso del hermano mayor, quiero hacer la presentación concreta y el currículum del ponente que nos acompaña hoy esta tarde. Carlos Maura Alarcón es doctorando en Historia del Arte por la Universidad de Sevilla, disciplina de la que se graduó en 2017, obteniendo el premio extraordinario de su promoción. Igualmente, también obtuvo con anterioridad el premio del excelentísimo Ayuntamiento de Cádiz por la trayectoria académica en la categoría de ESO y 2 años más tarde el de bachillerato. Tras los estudios de grado, realizó el máster en Patrimonio Artístico Andaluz y su proyección iberoamericana. En la actualidad, sus estudios se hallan enfocados al ámbito artístico gaditano durante el siglo XVIII, poniendo especial énfasis en la confrontación de los sistemas culturales del barroco y de la Ilustración. También es miembro del grupo de investigación UN-213, Centro de Investigación del Patrimonio Artístico Andaluz, dirigido por don José Roda Peña, y ha sido durante el curso 2019 y 2020 becario de formación en el Fondo Antiguo y el Archivo Histórico de la Biblioteca de la Universidad de Sevilla. En su incipiente currículum destacan algunas publicaciones, tanto en libros como revistas, divulgativas y científicos. A destacar su coautoría junto a don Lorenzo Alonso de la Sierra de 64 fichas del catálogo de la exposición Traslatio Seris, que conmemoró el 750 aniversario de nuestra diócesis, así como la autoría de 2 capítulos de una guía de las iglesias de la diócesis de Cádiz y Ceuta, que se halla actualmente en imprenta. Respecto a los artículos en medios divulgativos, han aparecido estudios en algunos boletines de cofradías, como un análisis del retablo de la Asunción de Cantillana, publicado en la revista de dicha hermandad. En cuanto a los aparecidos en medios científicos, cabe destacar el artículo Francisco López y Gonzalo de Pomar en la capilla de la Archicofradía del Pilar de Cádiz, que se puede leer en el número 24 de Atrio, revista de Historia del Arte de la Universidad Pablo de Olavide. También ha participado en algunos congresos y encuentros, como en el tercer Congreso Internacional sobre Coleccionismo, Mecenazgo y Mercado Artístico, con la ponencia titulada El Marqués de Valdeíñigo
y Sebastián Martínez, Diálogos en Cádiz entre el Renacimiento y la Ilustración, cuyas actas se publicaron tras el mismo o el Congreso Internacional Calle de la Amargura, celebrado en la Fundación Cajasol de Cádiz por la Cofradía de los Afligidos, y cuyas actas se publicaron tras el mismo. Como experiencia laboral, ha trabajado como intérprete cultural para varias empresas de Sevilla, como Hispabilia o Engranajes Culturales, así como en la jornada de puertas abiertas del Parlamento de Andalucía en 2 ocasiones. Durante el curso es profesor en la Escuela de Arte Sacro Diocesano que organiza la Diócesis de Cádiz y Ceuta. Y de nuevo, con el permiso de nuestro hermano mayor, quiero compartir hoy, esta tarde, unas palabras que nos dirigió la Madre Inmaculada de San Elías, religiosa del convento de clausura carmelita de nuestra ciudad, en respuesta a la carta que enviamos a esta comunidad religiosa hace pocas semanas. Decirte, hermano mayor, que nos ha dado mucha alegría saber de vuestra querida hermandad y que ahora también habéis incorporado como titular a nuestra Santa Madre Teresa de Jesús. Sabéis que quiso que en su primera fundación, la de San José de Ávila, estuviese literalmente a una puerta San José y a otra Nuestra Señora. Aquí en la isla esto se ha dado cumplidamente, ya que tenemos como patrona a la Virgen del Carmen y como patrón a nuestro querido Padre San José. No podemos estar mejor amparados. Los josefinos, aunque a veces pueda no parecerlo, procuramos ser más agradecidos que pedigüeños. Pero los que nos conocen de verdad, a los hermanos de esta esclavitud, saben que si pedimos, y si a veces incluso podemos pasarnos, es única y exclusivamente para mayor gloria del patrón, de los santos mártires y de nuestra Madre Santa Teresa, porque el verdadero significado de esclavitud en nuestro título es la vocación de servicio y entrega llevada al extremo. Nosotros le pedimos a Carlos Maura que hoy estuviera en este congreso, en este centro de congresos, para ilustrarnos con una ponencia bajo el título Imagen y símbolo, la iconografía de San José en la Edad Moderna. Y su presencia esta tarde aquí demuestra, por su parte, también una clara vocación de servicio y de entrega. Es un claro aspirante a hermano josefino, yo lo veo sin duda. Así que, amparados, como quiso Santa Teresa, por San José y Nuestra Señora del Carmen, siempre intercediendo por nosotros, de eso no nos cabe la menor duda, y plenamente confiados en tu buen saber y buen hacer, Carlos, tuya es la palabra. Bien, pues muchas gracias a Juanma por su calurosa presentación y espero que después de esas palabras pues yo no las empate con las mías. Así que espero que después, bueno, pues no os retratéis de esa invitación a ser hermanos josefinos. Igualmente es un agradecimiento a lo extensivo, por supuesto, a la Junta de Gobierno de la Esclavitud, que ha tenido bien ese espíritu de mortificación de invitarme aquí. Es una cosa muy teresiana también, ese espíritu de mortificación. Igualmente, bueno, pues en estas breves palabras que vamos a compartir en estos siguientes minutos, me gustaría incidir en 2 cuestiones fundamentales en torno a la iconografía de San José que aquí nos encierra. Realmente yo creo que todas las cuestiones iconográficas, que os reconozco que es una de mis grandes pasiones, está muy mal comprendida por parte del mundo cofrade, si se me permite la palabra. Porque nosotros, bueno, pues solemos asumir que la iconografía se basa únicamente en decir qué santo es, en decir cuáles son sus atributos propios, pero realmente la iconografía es una cosa profundísima, es una cosa que los historiadores del arte tenemos una tarea pendiente en reconstruir realmente qué era lo que pensaban las personas de los diferentes siglos cuando veían las imágenes. Yo creo que, bueno, pues esa es una de las grandes labores que tenemos pendiente, construir esos puentes entre la actualidad y los siglos que nos precedieron para saber exactamente cuánta información aportaban esas imágenes a las personas que las veían.
Así, en la presente intervención me gustaría hacer dos partes diferenciadas. Una primera en la que expliquemos cuáles son las grandes bases de la iconografía de San José en la Edad Moderna, que es cuando tiene su periodo de apogeo, y después hacer todos juntos un ejercicio iconográfico, ver en el ámbito gaditano del siglo XVIII, al que yo suelo dedicar en mis estudios, cómo se transmitían esas iconografías y con qué se relacionaban las diferentes representaciones de San José. Igualmente, el título que le he dado a la intervención, aquello de imagen y símbolo, que queda algo como muy poético, realmente no es una licencia poética, sino que hay actualmente una teoría dentro de la historia del arte que separa mucho la teoría de la imagen y la teoría del arte, porque son cosas a veces que toman caminos divergentes e incluso opuestos. Una cosa es el arte y otra cosa es una imagen. ¿Por qué? Porque responde a parámetros muy diferentes. Nosotros no podemos valorar o podemos calibrar una imagen de devoción tal y como hacemos con una obra de arte, porque muchas veces que la función cultural prima sobre la artística, y dependiendo de los ojos de los que miren, esa imagen responderá a un tipo de iconografía o responderá a otra. Pero realmente esa distinción entre arte e imagen es una cosa en la que se está profundizando actualmente, y es un poco, bueno, pues ese sustento sobre el que he construido esta intervención. Aquí he traído dos libros para quien le interese la materia, pueda profundizar, algunos ya clásicos como los de Gombrich y otro que es una traducción muy reciente de Hans Belting, donde incide mucho en esa historia de la imagen, en qué se diferencia exactamente la historia de la imagen y la historia del arte. Hans Belting dice que cuando llega el Renacimiento en Italia se acaba la teoría de la imagen y empieza la teoría del arte propiamente dicha, pero realmente en España ese culto a la imagen, esa primacía de la imagen sobre el arte, se alarga durante el barroco. Por eso cuando nosotros estudiamos una imagen, estudiamos cualquier representación iconográfica cultural, tenemos que interpretarla no como arte tal cual, sino con otros condicionantes que hace que esa evolución, pues en su momento no se interpretara únicamente por los caracteres técnicos, sino por el valor cultural, que es lo que prima en esa iconografía. Igualmente, a la hora de rastrear una iconografía, es fundamental que empecemos por la fuente. ¿Cuáles son las fuentes en las que nosotros podemos conocer la iconografía de San José? Pues por supuesto lo más importante, los evangelios sinópticos de Mateo y Lucas, que es donde aparece exactamente la figura del Santo Patriarca. Y posteriormente saben ustedes que una literatura que se prodigó mucho en los primeros años de nuestra era son los evangelios llamados apócrifos, es decir, todos esos escritos que realmente tienen un origen incierto, pero que la Iglesia Católica no puede dar como válidos. Y sin embargo, aunque no se reconocieran como válidos, pues han servido para alimentar a devotos y artistas sobre muchos de los caracteres iconográficos. Y especialmente en la vida de San José, bueno, pues casi todo lo que conocemos alrededor de la misma procede de esos evangelios apócrifos, de esas leyendas en torno a su vida que cambiaron y mucho la figura del santo que aparece en los evangelios de Mateo y Lucas. Igualmente, ya en época más reciente, en la Edad Moderna, fueron muy frecuentes otros escritos que iremos viendo también a lo largo de la intervención. Yo aquí nombro únicamente dos de ellos, dos autores, que son los que escribieron los dos grandes tratados sobre la vida de San José, que sirvieron de inspiración para casi todos los artistas durante los siglos siguientes. Bien, pero la iconografía de San José no llega a la Edad Moderna por obra y gracia del Espíritu Santo. Es cierto que es en aquel momento cuando tiene una importancia mucho mayor de la que había tenido anteriormente. San José no es que apareciera en el siglo XVI en el arte. Anteriormente sí que es verdad que había aparecido, pero en muy raras ocasiones y nunca jamás de manera protagonista. Siempre que aparecía San José, aparecía, bueno, pues como podemos ver en pantalla en esta tabla románica. Ven ustedes que se trata de diferentes escenas sobre la vida de la Virgen, ya que aparece San José en el pesebre de Belén. Casi siempre aparece en estas escenas, como digo, de forma muy secundaria y jamás, por supuesto, presidiendo ningún retablo, ni ningún cuadro, ni ningún tipo de representación. Siempre, bueno, pues se representaban las escenas evangélicas y a partir de ahí los pintores lo colocaban en su lugar. Pero igualmente esos evangelios apócrifos, como digo, resultan fundamentales para comprender una iconografía. E incluso, bueno, pues yo creo que la más usual, cada vez que nosotros entramos a una iglesia, reconocemos rápidamente a San José por la vara florida que lleva en la mano. Hay algunas versiones, de no que ustedes aquí, por ejemplo, estas palabras tomadas de uno de estos evangelios, en este caso del pseudo Mateo, que es como se llama este evangelio apócrifo, que nos dice, hablando de la vida de San José: y José tomó la última vara, y he aquí que una paloma salió de ella, y voló sobre la cabeza del viudo.
Y el gran sacerdote dijo a José: tú eres el designado por la suerte para tomar bajo tu guarda a la Virgen del Señor. Esa escena archiconocida y archirrepetida en toda la historia del arte de los desposorios de la Virgen, bueno, pues tiene su fundamento en uno de esos evangelios apócrifos. Muchas veces en la historia posterior se puso muy en duda todo este tipo de escritos, pero la vara de San José siguió permaneciendo junto a él a lo largo de toda la historia del arte. Hay veces que aparece una vara florecida y otra una paloma saliendo de la vara, dependiendo del evangelio apócrifo al que nosotros acudamos, tiene una forma u otra. Ven aquí como Giotto en el Renacimiento italiano coloca una paloma sobre la vara, respondiendo igualmente a esta fuente que acabamos de ver. Igualmente, otra de esas obras que nos ilustran cómo los evangelios apócrifos influyeron y enormemente en todos los artistas, está esta escena también del Renacimiento, en este caso español, en un cuadro de Fernando Yáñez de la Almedina. No me interesa mucho el nombre de los autores ni los cuadros, por eso no lo he puesto en la diapositiva, sino que únicamente pongo aquí las obras para que ilustren el texto al que acompañan. Y aquí ven ustedes como el texto es el que nos ayuda a reconocer directamente la escena. Entonces el niño Jesús, que descansaba, estamos hablando por supuesto de la huida de Egipto, con la figura serena y puesto sobre las rodillas de su madre, dijo a la palmera: árbol, inclínate y alimenta a mi madre con tus frutos. Y a estas palabras la palmera inclinó su copa hasta los pies de María y arrancaron frutos con que hicieron todo refacción. Se ve claramente cuando uno acude a estos evangelios apócrifos que sirvieron de base para que los diferentes artistas ilustraran los pasajes de la vida de San José. Pero todo ese valor que se daba a la leyenda o a las diferentes historias que realmente no tenían una base científica, cambiaron radicalmente durante el siglo XVI. ¿Y qué sucedió en el siglo XVI? Pues sucedió lo que estamos viendo en pantalla. Sucedió el Concilio de Trento. Sucedió una reunión de todos los obispos de la Iglesia Católica en la que se reunieron en aquella ciudad, en Trento, para debatir realmente cuáles iban a ser las bases doctrinales de la Iglesia Católica. Y estas reuniones cambiaron no solo el destino del arte, sino el destino de toda la Iglesia. Saben ustedes que esta reunión se hizo como respuesta a esos ataques de los protestantes a la Iglesia Católica. Y a partir de ahí todo en el arte cambió su rumbo. ¿Por qué? Porque una de las críticas que hacían los protestantes en la Iglesia Católica era que muchos de los santos o muchas de las historias que ellos asumían como verdad realmente no tenían una base científica. Y la Iglesia asumió esas críticas. Mientras que por una parte, saben ustedes que respondió tajante a las críticas de los protestantes, aquí tenemos que reconocer que tenía razón. Saben ustedes que incluso se eliminaron muchas de las devociones. San Cristóbal, que era una de las devociones más prolíficas de toda la Iglesia Católica, realmente no tenía una base histórica. No se podía afirmar que San Cristóbal hubiera existido realmente. Y como tal, hubo un papa que lo eliminó del santoral. Sin embargo, bueno, pues siempre la tradición tiene un gran peso en la Iglesia Católica, y pese a ese periodo que estuvo dudándose sobre su idoneidad de culto, decidieron igualmente que volviera al santoral. Pero bueno, es una de esas pasajes que nos ilustra cómo fue un periodo de arenas movedizas. Realmente fue una reunión en la que se debatieron todas las bases de la Iglesia Católica, incluso la del culto a las imágenes. Nosotros tenemos muy asentado que el culto que nosotros le profesamos a las imágenes no es al representante, sino a los representados en ellas. Esa base nace en el Concilio de Trento, que es cuando se dice que el culto que nosotros damos a las imágenes es a lo que ellas representan, no a la imagen en sí. Sin embargo, créanme cuando les digo que esa realidad no fue para nada una cosa fuera de debate. Incluso el mismo Concilio de Trento, sabemos que durante larguísimas sesiones se estuvo debatiendo sobre eso y sobre si realmente las imágenes deberían recibir culto per se, y fueron largas y tediosas todos los debates, todas las publicaciones que se hicieron a ese respecto, e incluso muy posteriormente. Por ejemplo, Francisco Pacheco, uno de los teóricos fundamentales del arte en la península, reconocía como él verdaderamente animaba a dar culto de latría, es decir, culto de adoración al Santísimo Sacramento y a las imágenes de Cristo en la cruz. O sea que ven ustedes como incluso un siglo después del Concilio de Trento todavía hay autores del peso de Francisco Pacheco que están dudando sobre si las imágenes deberían seguir recibiendo culto o no. Lo que sí es cierto es que todas las iconografías, digamos que pasaron por un cedazo. Se hizo ahí una revisión de todas esas iconografías para ver realmente cómo se tenían que representar los santos y qué santos es lo que se tenían que representar. Y en torno a ese Concilio de Trento, a esas bases doctrinales que se acordaron en el siglo XVI,
surgió una literatura muy prolífica que debatía sobre eso precisamente, sobre cuáles eran las bases a partir de entonces de esta iconografía. Ven ustedes, por ejemplo, aquí en esta portada que tenemos a la derecha, como un autor jesuita, Volandus, es el que hace un recorrido por todos los días del año, hablando de todos los santos y cuáles eran los documentos que conservábamos en torno a su vida. Y los que no tenían ninguna base científica, pues directamente se eliminaban y no constaban en ese libro. Y ese movimiento, el volandismo, que es como se conoció, pues supuso, como pueden imaginar ustedes, un total revulsivo en torno a la iconografía de los santos, porque hubo algunos que directamente se eliminaron de las iglesias. Voland recomienda que se saque del culto porque realmente decía que podía inducir al fiel a tener devoción, a profesar una fe que realmente no se correspondía con la que la iglesia debe profesar. Igualmente aquí ven ustedes otra portada de Galeotti, el libro que tienen a la izquierda, que fue un discurso, un libro que escribe este obispo de Bolonia sobre cuál era el culto que debían recibir estas imágenes. Y este grabado de Galeotti, por si os interesa este tema de la iconografía y la devoción de las imágenes, fue el que se expandió a lo largo y ancho de la Europa católica y el que sirvió como base para todas las diócesis, puesto que el Papa lo consideró el más idóneo de todos los discursos que se escribieron en torno a las imágenes, y fue sobre el que se asentó esa doctrina de la Iglesia en torno al culto y a la devoción de estas imágenes. Bien, pero ¿cómo afecta a San José todos estos cambios que está sufriendo la Iglesia católica? Pues todos esos evangelios apócrifos que habían alimentado toda la iconografía de San José se empiezan a poner en duda. Y ya a partir de entonces no se representaba a San José en la huida a Egipto, ni se podía favorecer, como decían muchos de esos evangelios apócrifos, que San José antes de conocer a María se había casado, se había quedado viudo, tenía 3 hijos. Entonces, la vida de San José hay muchísimos evangelios que nos narran, bueno, pues una vida totalmente paralela a la que se reconoce de hoy en la Iglesia Católica. Entonces, bueno, pues esa devoción que estaba empezando a tomar cierta intensidad, ¿cómo la tenemos nosotros que gestionar? Y ahí juega España un papel capital en esta iconografía. Porque saben ustedes que la mística, esa devoción mental que surge en aquellos momentos como respuesta al Concilio de Trento, fue la que avivó todas las iconografías de los santos, y muy especial la de San José. Aquí ven ustedes 2 grandes santos místicos, a Santa Teresa de Jesús y a San Francisco de Sales, que fueron los grandes autores, realmente los protagonistas en la expansión de la devoción a San José. Es decir, a partir del siglo XVI, que no se puede representar a San José en las escenas que nosotros hemos hecho, bueno, pues estos místicos alimentaron otra serie de iconografías que tuvieron un éxito capital a partir de entonces. Por ejemplo, la muerte de San José. Este es un tema que caló especialmente en el arte italiano. Es decir, nosotros no podemos reconocer esa vida anterior a San José, pero sí una vez que nosotros, bueno, pues se produce ese vacío en la vida de Jesús en los evangelios, sabemos que en la Pasión de Cristo, por ejemplo, no está San José, porque evidentemente los evangelistas lo habrían escrito tal cual. Y si San José muere en el periodo de la vida de Cristo, bueno, pues efectivamente tuvo Cristo que asistir a San José durante el tránsito de su muerte. Y ese tipo de iconografías fueron las que tuvieron especial éxito. Entonces, estos 2 grabados italianos, donde, por supuesto, como corresponde a esa iconografía grandilocuente barroca, el cielo se abre y los ángeles bajan para recoger el alma de San José en el momento en el que Cristo le asiste en los últimos instantes de su vida. Por eso, a partir del siglo XVI es cuando aparece San José como patrón de la buena muerte, puesto que el mismo Cristo es el que lo asistió a él durante los últimos instantes de su vida. Igualmente, bueno, pues tenemos otra serie de iconografías que nacen de esa mística que nosotros hemos visto. Es decir, también tomando como base a esos escritos de Santa Teresa y a esos grandes libros que se escribieron, esos grandes sermones sobre el Santo Padre de Cristo, pues se decía que Cristo, una vez que muere y que abre las puertas del paraíso, uno de los primeros santos a los que él recoge es a su propio Padre. Y que cuando llega al cielo él lo corona con esa corona simbólica de flores para agradecerle esa gran devoción que había tenido en la vida. Además, si os interesa también toda esa literatura barroca que se escribe en torno a San José, muchos de estos sermones están por supuesto subidos y digitalizados en internet. Realmente hay algunos
es totalmente precioso. Hay algunos, por ejemplo, que me vienen a la memoria que dicen que realmente el que San José muriera antes de la pasión de Cristo fue un regalo que Dios le hizo a San José, puesto que por su corazón noble, por su corazón justo y bueno, no habría soportado ver la pasión de Cristo. Y que entonces, bueno, pues Dios le concede el irse de este mundo para no ver esos últimos años de Cristo en la vida. Y realmente toda esa teoría, toda esa literatura que nace en aquel momento, yo imagino que a la gente la emocionaría profundamente. Y sin duda, bueno, pues todas esas claves son las que hicieron un auge en la devoción a San José. Ven ustedes además estos dos cuadros que son de escuela sevillana, de Francisco de Zurbarán y de Valdés Leal. Yo creo que sin duda responde, cuando nosotros vemos en una ciudad una iconografía que se repite incansablemente, no debemos pensar que estos cuadros nacen en el ingenio de los pintores, sino porque había una clientela que le dice exactamente: yo quiero que me pintes a San José siendo coronado cuando llega al cielo. Entonces, bueno, pues que en Sevilla tengamos una iconografía tan común, yo creo que debe proceder porque realmente en aquella ciudad hubo una serie de sermones, una serie de pensamientos que ilustraban el momento en el que San José sube al cielo y es coronado por su hijo. Bien, pero todos estos pensamientos y todas estas historias había que ponerlas por escrito, es decir, el arte no va en un ente aparte, sino que realmente cuando nosotros vemos una representación pictórica, también nos encontramos en literatura, nos encontramos en teatro, o nos encontramos en el resto de las artes del momento. Y es en aquel momento, en los años algo anteriores y posteriores al Concilio de Trento, cuando surge una cantidad enorme de literatura a San José, cuando los sermones empiezan a prodigarse a lo largo y ancho del reino de Castilla. ¿Y por qué tiene este éxito San José? Pues dos son las claves principales para entender el éxito del santo. Ven ustedes, por ejemplo, estas palabras de Bernardino de Laredo, que escribe un tratado sobre la vida de San José. Si aquel glorioso santo era abundante en riquezas, recuerdan ustedes que en los evangelios se dice que era descendiente de la casa de David, y era del estado real por esa misma raigambre, o era heredero del reino. ¿Qué es lo que quiere decir que fue oficial carpintero? Pues que esto es gran verdad. Es decir, los evangelios nos dicen que fue carpintero, esto no lo podemos dudar, esto es una gran verdad irrefutable. Para conocer los humildes oficios mecánicos y pasar la vida sin ninguna ociosidad, esta fue la una ocasión de aprender carpintería el glorioso San José. Y ven ustedes que aquí ya se empieza a poner en énfasis uno de los grandes éxitos de la devoción a San José, que es esa vinculación con el trabajo. Puesto que en los evangelios se nos dice que San José era carpintero, que también, dependiendo de la traducción, en los primeros años de nuestra era, San Isidoro, por ejemplo, escribe algunas veces sobre San José y nos dice que era herrero, porque en aquellos momentos, bueno, pues las traducciones van cambiando y a partir del siglo XVI ya, pues sin ninguna duda, se dice que era de este oficio de la madera. Y esa vinculación va a ser una de las claves, porque a partir de entonces, tanto la iconografía pictórica como la devoción a San José se va a vincular muy especialmente con ese oficio de la madera. Y si ese oficio de la madera va a ser una de las grandes claves del éxito, sin duda la otra cara de la moneda va a ser esa vinculación que tiene San José con la vida monástica. Muy especialmente gracias a Santa Teresa, a vuestra titular de la esclavitud, la figura de San José se vinculó con nuestra nueva forma de vida. Y es muy frecuente encontrarnos en los tratados o en los sermones, bueno, pues como San José era realmente no el patrón, pero sí la inspiración de todos esos religiosos y religiosas que asumían la vida monástica. Porque se decía que San José encarnaba especialmente esos tres votos que tenían que hacer los religiosos, los votos de castidad, de pobreza y de obediencia, y que en la vida de San José se plasmaban especialmente bien como él, a lo largo de su vida, bueno, pues fue verdaderamente un espejo de estas tres virtudes. Y como tal, Santa Teresa siempre es la figura que propone para inspiración de todas sus religiosas. Recuerden ustedes algo muy elocuente en este sentido, es como de todas las fundaciones que hace Santa Teresa, de esa orden reformada del Carmelo, de sus 24 conventos, 17 los pone bajo la advocación de San José. Y eso es algo muy indicativo para ayudar a toda esa expansión de la iconografía y la devoción por lo largo y ancho de los territorios que la santa fue pisando. Así, tanto esa vinculación obrera como esa vinculación monástica son, digamos, las dos patas, los dos pilares sobre los que se asienta el éxito que tendrá San José
durante toda la Edad Moderna. Ven ustedes, por ejemplo, antes lo hemos mencionado a Francisco Pacheco, ven ustedes como ya en el siglo XVII está perfectamente delimitada cuál es la iconografía que San José debe tener en pintura. Nos dice Pacheco en su Arte de la Pintura: San José fue carpintero, y para esto bastaba el uso de nuestra Madre la Iglesia, fiel secretaria del Espíritu Santo, conformándose con lo que nota el Evangelio. En la capilla de la Anunciata de San Hermenegildo está pintada esta historia de mi mano, y a mi ver puede ser ejemplar. Un pedazo de casa pobre, un banco de carpintero cercado de astillas y San José sentado sobre un zoquete de madera con su túnica y manto, una telega de ropa atada y algunas herramientas de su oficio. Aquí ya tenemos la archiconocida, especialmente en la escuela sevillana, representación de San José en el taller. Este cuadro que nosotros tenemos al lado no es del de Pacheco, que realmente no se conoce, no ha aparecido a día de hoy el cuadro al que se refería este pintor sevillano, sino que es uno de Murillo, pero que bien puede ilustrar perfectamente estas palabras de Pacheco. ¿Y quién encargaba estos cuadros? Pues gremios de carpinteros, personas que estaban vinculadas al oficio de la madera, y todas aquellas personas que, buscando santificar el trabajo o relacionar su día a día con la vida celestial, veían en San José realmente ese santo al que más se acercaba su vida y su obra. Y si bien en la pintura siguió muy permanentemente atada a estas bases de la devoción a San José, en la escultura tenemos algunas diferencias. Saben ustedes, si os gustan los estudios de escultura, que realmente fuera de Andalucía y fuera del ámbito de las cofradías es un arte que ha tenido muy poco protagonismo en todos los libros. Es muy raro que algún tratado italiano, que algún libro de historia del arte fuera de las fronteras de nuestro país trate sobre escultura, porque siempre se la ha considerado como más pobre a nivel iconográfico que la pintura. Y es cierto que por su condición de imaginería se presta a menos cambios, pero realmente, y gracias a la iconografía precisamente, a esos estudios, podemos detectar mucha de esa lectura que tenía las imágenes, la escultura de San José durante este siglo. Ven ustedes, en la representación escultórica de San José, y aquí entramos en esta segunda parte de la conferencia, hay dos tipos fundamentales: San José con el niño en brazos, que es la representación arquetípica y repetida a lo largo y ancho del mundo, y San José itinerante con el niño. ¿Qué pasa? Que mientras San José con el niño en los brazos aparece por todo el mundo, esta iconografía de San José itinerante está muy vinculada a España, porque Santa Teresa fue la que, colocando precisamente esta escultura que yo traigo en pantalla sobre una de las puertas del convento de San José, de la primera fundación que ya hace en Ávila, ayudó mucho a expandir esta devoción por todos los territorios por los que ella fue pasando. Eso no significa que siempre que nosotros veamos en una iglesia un San José itinerante tenga relación española. Pues en un 90% de los casos sí, ya sea por vínculo o por misma presencia de españoles en aquel ámbito. Es una devoción muy arraigada y muy relacionada con esas fundaciones teresianas en la Orden del Carmelo. Ven ustedes, por ejemplo, aquí otro caso carmelita, en este caso la escultura genovesa de San José que tenemos aquí en la iglesia del Carmen, cómo se pone a San José con el niño en brazos sin que sea itinerante, es decir, que las dos iconografías iban cambiándose indistintamente. No significa que porque sea una iglesia carmelita ya tenemos que colocar a San José itinerante. Además, realmente los escultores genoveses, lo que ellos estaban acostumbrados a ver era San José con el niño en brazos. Siempre que se representa itinerante era porque la orden le pedía expresamente que hiciera esa iconografía de San José. Y vamos a ver, si queréis, vamos a ir acercándonos. Voy a traer un poco ya del agua a mi molino para ver cómo esa devoción a San José, esa iconografía, se va difundiendo a través de las cofradías que son las que sirven de cauce de una determinada devoción. La devoción a San José en el siglo XVIII en el ámbito gaditano es sin duda una de las claves. Yo creo que son dos las devociones que triunfan en Cádiz en este momento, que es la devoción a la Dolorosa y la devoción a San José. Son raras iglesias de Cádiz o de la Bahía a la que nosotros entremos que no tenga alguna imagen del siglo XVIII de estas dos iconografías, porque realmente fueron clave para entender la religiosidad en estos momentos. Bien, pero ¿a qué se vincularon estas dos iconografías?
pues se vincularon a dos hermandades, a dos instituciones que representaban cosas totalmente diferentes. Por un lado tenemos nosotros a la izquierda a los titulares, esa Sagrada Familia de la Hermandad del Gremio de Carpinteros, una hermandad gaditana que estaba en el convento de la Candelaria, y a la derecha tenemos al titular de la esclavitud de San José, que radica, o que radicaba mejor dicho, en la parroquia del Rosario de la también ciudad de Cádiz. Y estas dos instituciones son las que ayudan a difundir esos dos tipos iconográficos. San José Itinerante realmente, una vez que se vinculó con el ámbito carmelita, siguió su rumbo de expansión tal cual. Pero en Cádiz nosotros observamos un gran número de representaciones en el que aparece San José con la Sagrada Familia y San José con el niño en brazos. Y vamos a ver exactamente a qué responden todas estas novedades. Miren ustedes, la cofradía del Gremio de Carpinteros fue sin duda una de las más importantes del Cádiz de la Edad Moderna. No sabemos cuándo nace, los primeros documentos son de principios del siglo XVII, imaginamos que pueda ser algo anterior, y formaban parte de ella todos los trabajadores de la madera en cualquiera de sus facetas, ya sea trabajadores de carpinteros de los blancos, de armadores de barcos, de tallistas, de escultores, de arquitectos de retablos, todas las personas que tenían que ver con la madera necesariamente tenían que agruparse en ese gremio porque servía un poco, podemos entenderlo como de sindicato, es decir, los trabajadores se agrupaban entre ellos y bueno, ponían sobre la mesa los temas no ya referentes a la devoción del santo, sino sus problemas laborales para que entre todos pudieran dar alguna respuesta. Claro, imagínense ustedes una ciudad como Cádiz que tiene tanto éxito, todo el oficio de la madera, tanto por escultores como por las labores del muelle. Realmente tuvo una nómina de hermanos verdaderamente ejemplar esta cofradía. En torno a sus primeros pasos es muy desconocido lo que nosotros tenemos porque los documentos no permiten precisar exactamente cuáles eran sus imágenes principales, pero sí parece que este retablo que está en la iglesia de San Antonio de Cádiz fue el retablo que tuvo esta cofradía en origen en el convento de la Candelaria. Ven ustedes que se ha transformado la calle central, esto se puede ver sobre todo nada más que comparando, no sé si verá bien en la diapositiva, pero tiene un tono de madera muy diferente, se ve como la caja principal ha sido transformado, y algunos historiadores han querido ver que esta imagen del santo de Luisa Roldán sea el primer titular que tuvo esta cofradía en aquel convento. A finales del siglo XVII el convento de la Candelaria se decide derrumbar para levantarlo según los gustos de aquella época y la cofradía se traslada con su retablo y con sus imágenes titulares a la iglesia de San Antonio. Por eso estos documentos han llevado a algunos historiadores a pensar que tanto este retablo como esta imagen del santo sean los primitivos de aquella corporación. Sin embargo, yo que pude ver en los documentos de estos momentos de la cofradía, realmente no podemos descartar que en origen fuera una Sagrada Familia, también la titular de esta corporación, y en un convento cercano, en el convento de Santa María de la Piedad, de las Descalzas de la calle Montañés, conservamos igualmente esta Sagrada Familia de pequeño formato, también debida a Luisa Roldán, que yo creo sinceramente que pudo ser el primer titular, que pudo ser pues esas imágenes a las que profesaban culto los carpinteros en la hermandad de su gremio. Realmente no se puede precisar que el titular fuera únicamente el santo con el niño o una Sagrada Familia, porque no hay precisión tal cual. Pero realmente que esta imagen se conserve en un lugar tan cercano a ese desaparecido convento de la Candelaria y que no se sepa nada acerca de su origen, pues me lleva a pensar que cuando se decidió renovar la figura del titular, se siguiera conservando esa iconografía de la Sagrada Familia. En particular es un sevillano, Lucio Sánchez Barba, quien cuando accede al cargo de mayordomo, al cargo de hermano mayor de esta corporación, decide renovar ese antiguo titular y encarga el conjunto que sigue existiendo desde hoy en la iglesia de San Agustín. Además se conoce perfectamente como se lo encarga Antonio Molinari, y que ha recogido una procesión que se hizo desde el taller hasta la iglesia con fuegos artificiales, banda de música y todo lo más barroco que ustedes se puedan imaginar para llevar a este conjunto de las imágenes titulares a su nueva ubicación. Antonio Molinari, uno de los artistas genoveses más excelentes que tuvieron su taller en la ciudad, que desgraciadamente vivió muy poco. Aquí incluso se anota en la nómina de hermanos de esa corporación porque Antonio Molinari era miembro, como corresponde a los escultores de esta cofradía,
aquí se conoce a Antonio Molinari y María Pesi, es el escultor quien hizo las imágenes en dicho año, 1752. Y aquí, en una letra más pequeña, dice, hay una escritura posterior, dice: se enterró año de 1756 en la capilla, se ahogó en Puerto Piojo. Eso es otra cosa que sabemos por los documentos, que estaba un día bañándose Antonio Molinari en la playa y se ahogó cuando tenía muy poca edad, con lo cual, bueno, pues aquella brillante carrera que tenía este joven artista se vio totalmente truncada con su muerte. Y sin embargo, bueno, pues podemos celebrar que antes de aquel fatídico baño hiciera una de las imágenes, para mi gusto, yo creo que de mayor calidad técnica de las imágenes genovesas que tenemos en el entorno gaditano. Ven ustedes como esas imágenes titulares que tenían una gran devoción en el siglo XVIII, bueno, pues tiene una gran calidad. Ven ustedes también esa forma de trabajar que tenía Antonio Molinari, que incluye casi un aire melancólico en los rostros. Ven ustedes que mientras en otras imágenes genovesas tenemos una gran fuerza, un gran dinamismo en la talla de los ropajes, realmente la fuerza y la potencia que tienen estas imágenes emana de esa religiosidad interna que tienen, que expresan las imágenes. Yo creo que es una de las claves de este conjunto iconográfico, de este conjunto escultórico, perdón. Y si bien la devoción de esta hermandad gremial siguió muy vinculada a ese oficio de los trabajadores hasta bien entrado el siglo XIX, la otra gran institución que daba culto a San José era esa esclavitud que se había fundado en la parroquia, en la ayuda de parroquia del Rosario. Y esta devoción a esta institución era totalmente opuesta. Mientras que esa hermandad gremial se vinculó a todos los trabajadores de la madera, esta esclavitud del Señor de San José se vinculó a la nobleza gaditana. Tenía una nómina muy reducida de hermanos porque había unos grandes requisitos pecuniarios. Es decir, si tú tenías una renta inferior a cierta cantidad de reales, tú no podías permanecer a esta esclavitud. Es decir, que no era una hermandad muy escogida de la sociedad de aquel momento, una institución, una esclavitud que se vinculó, bueno, pues eso, a la más granado de la sociedad de aquel momento. Y parece ser que hay algunos documentos que nos ayudan a fechar la fecha del año de fundación en 1738. Aquí vemos ustedes el retablo que se hizo a finales de esa centuria para acoger al Santo Patriarca en su templo. ¿Y por qué la devoción a esta esclavitud se relanza a final de esta centuria? Porque entra en juego una persona, este marqués de Valdeíñigo, que es el que renueva toda la iglesia del Rosario. El marqués de Valdeíñigo, un sacerdote novohispano, él fue educado con los jesuitas en Madrid y cuando hereda toda la fortuna familiar, que era una verdadera fortuna, decide invertir todo el dinero en renovar estéticamente la iglesia del Rosario de Cádiz, que no sé si conocen, y la Santa Cueva Anesa, que es otro de los grandes monumentos que nosotros tenemos en la ciudad. Y esta persona, este marqués de Valdeíñigo, ha sido una persona muy mal comprendida por muchos libros que lo han estudiado, porque el que él construyera una iglesia y una Santa Cueva a la vanguardia artística del momento, es decir, al más puro estilo academicista, no significa que él pensara de una manera moderna. Realmente el pensamiento del marqués de Valdeíñigo era un pensamiento muy retardatario. Si nosotros leyéramos la Santa Cueva, que es un monumento que se puede leer muy bien cuál es su mensaje iconográfico, veríamos claramente que es un canto al Concilio de Trento, un canto a la penitencia, un canto al valor eucarístico, un canto pues a todos esos valores arraigados en la Iglesia desde hacía siglos. Y que nos ve también cómo él se encarga personalmente de dedicar un retablo a la Dolorosa, que como les decía era la otra gran devoción. Y el marqués de Valdeíñigo, yo creo que cuando él llega a la parroquia del Rosario y ve ese conjunto de prohombres, de nobles vinculados a San José, le gustó ese ambiente y decide pagarle toda la renovación de su retablo y de todo el conjunto estético que tenía la esclavitud. Y a raíz de toda esa renovación llega a ser pues, otra de los grandes referentes de la devoción gaditana. Igualmente, no es que tuviera en este momento un único periodo de esplendor. En 1755, cuando se produce el terremoto de Lisboa y Cádiz prácticamente parece que va a ser comida por el mar, también la devoción a San José surge con especial fuerza porque el Cabildo Civil se encomendó al Santo Patriarca y saben ustedes que a Cádiz no le pasó nada en aquel 1 de noviembre, con lo cual, después de aquel suceso considerado milagroso,
el ayuntamiento lo nombra incluso patrón, lo nombra protector de la ciudad de Cádiz a este santo. Es decir, que ya es una devoción que estaba muy bien asentada y muy bien conocida en todo el entorno. Y si nosotros salimos de Cádiz, empezamos a mirar otros puntos de nuestro entorno más cercano, vamos a ver cómo nos encontramos muchas similitudes. Vean ustedes, este conjunto está en la iglesia parroquial de Rota, no sé si lo conocerán allí, y allí surge a final del siglo XVIII una hermandad gremial de los carpinteros que vivían en Rota. Y cuando los carpinteros deciden hacer una imagen titular, lo ponen bajo San José, por supuesto, que era el patrón del oficio, pero no lo hacen con San José con el niño en brazos, lo hacen San José con la Sagrada Familia, porque así era como le rendía culto a la hermandad que estaba en Cádiz. Igualmente nos encontramos en Puerto Real. En Puerto Real también los carpinteros tenían un enorme peso, dado el alto número de ellos que había en la ciudad, y deciden no solo hacer una hermandad gremial, sino hacer un templo a San José. En Puerto Real hay una iglesia, la iglesia de San José, que actualmente está desacralizada, sirve como centro cultural, pero fue la iglesia que levantó el gremio de carpinteros como sede de su institución. Casi todo lo que había en aquel templo se perdió, pero afortunadamente las imágenes titulares se conservan y son las que presiden la parroquia de San Sebastián de Puerto Real. Casi siempre todos los historiadores han visto una única mano en las tres hechuras, pero mirándolos detenidamente yo creo que no. Yo creo que en origen se hizo únicamente a San José con el niño y en una fecha indeterminada se añadió la figura de la Virgen. Puesto que aunque las tres responden a la estética genovesa, eso es indudable, pero yo creo que se diferencian dos manos ahí, y que en el mismo siglo XVIII se hiciera San José con el niño y alguien de la cofradía decidiera incorporar la figura de la Virgen, de nuevo lo que está apareciendo ahí es ese intento de emular a la cofradía gremial gaditana para acercarla, es decir, el lado que era la que imponía la moda, todas intentan sumarse al carro y todas las hermandades de carpinteros quieren tener una Sagrada Familia. Pero igualmente si tenemos todos esos reflejos de la gran devoción que tenía esa hermandad gremial en Cádiz, ¿qué evidencia tenemos nosotros de esa expansión que tiene la esclavitud de San José? Pues yo creo que, para ejemplo, un botón en nuestra esclavitud, el Santo Patriarca, yo creo que está muy inspirado en esa figura que tenemos en la Iglesia del Rosario. Algo que no solo se deduce por la iconografía, sino por los propios documentos, porque en las primeras constituciones que tenemos de la hermandad se dice directamente que se copian las constituciones de la esclavitud del Rosario de Cádiz, que a su vez las copias de Madrid, pero realmente la gente de la Isla de León las conoce a través de Cádiz. Por eso yo creo que es impensable que en San Fernando esta esclavitud de Santo Patriarca hubiera tenido una Sagrada Familia, porque yo creo que las personas de la Isla de León, o realmente todos los nobles, tanto de Cádiz como de donde fuera, habían considerado algo chabacano, algo ordinario, esa hermandad gremial, algo que estaba muy por debajo de su clase social. Y si nosotros queremos hacer una hermandad nobiliaria, una hermandad de alto abolengo, pues nosotros tenemos que inspirarnos en la hermandad que está moviendo a todo ese círculo social en Cádiz. Y realmente la Isla de León, que en el siglo XVIII tiene un esplendor especial, sabemos ustedes que muchísimos nobles se asientan en esta ciudad a finales de dicha centuria a través del comercio, quisieron igualmente hacer una asociación de todos ellos que demostrara, bueno, pues esa categoría social. Saben ustedes que las cofradías, actualmente no lo podemos ver porque todas prácticamente han desaparecido esos límites, pero realmente antes eran un espejo a la sociedad. Hay hermandades para todo, hermandades únicamente de hombres, hermandades de mujeres, hermandades para gente pobre, hermandades para gente rica, y dependiendo de la cofradía de la que tú fueras hermano, pues tú tenías una visión en la sociedad. Realmente eran instrumentos de visibilización social. Ese fue el gran éxito que tienen las cofradías durante siglos y siglos de la edad moderna. ¿Qué sucede? Que toda esa alta jerarquía isleña decide emular a esa esclavitud y hace una institución a imagen de esa que tenían los nobles en la ciudad de Cádiz. Pero ¿qué sucede? Que si nosotros estamos vinculando la devoción a San José al mundo obrero y al mundo nobiliario, esta adhesión a esos postulados sociales tan claros, cuando esa sociedad cambia, la devoción tiene obligatoriamente que caer. ¿Y qué sucede? Sucede la Constitución de 1812. Saben ustedes que a partir del siglo XIX, en primer lugar, se abolen los gremios, ya los trabajadores no estaban obligados a instituir
constituirse como conjunto de trabajadores per se, sino que podían trabajar libremente, y la nobleza también empieza a decaer hasta que prácticamente desaparece todas esas antiguas posesiones que habían tenido. ¿Qué sucede? Que si decae el mundo gremial y decae la nobleza, la devoción a San José irremediablemente también tiene que experimentar aquella caída, porque es lo que tiene que nosotros nos vinculemos de una manera tan clara a esos dos postulados. ¿Qué sucede? Que todos esos trabajadores que habían estado unidos en los diferentes gremios encuentran nuevas formas de unirse. Se ve que ya a mediados del siglo XIX, cuando empiezan a surgir los sindicatos, cuando empiezan a surgir todas esas asociaciones de trabajadores que venían a sustituir esas antiguas instituciones religiosas. No significa, o sí, que la gente fuera menos devota que aquellos años, simplemente que habían surgido nuevas formas de agrupación que hacían innecesaria la permanencia en instituciones eclesiásticas de toda esta clase de personas. Y el siglo XIX pues barrió con muchas de las históricas devociones. Esa vinculación social tan clara que hemos dicho que tenían muchas de las cofradías fue la clave para comprender el declive que tuvieron muchas de estas devociones. Pero a finales del siglo XIX la Iglesia Católica relanza de una manera muy espectacular el culto a San José. Claro, ya desvinculado de esos dos grandes pilares que habían sustentado su devoción, hay que buscar otras nuevas formas de potenciar el culto al Santo Patriarca. Y se decide en el Concilio Vaticano I, que tiene lugar en 1870, nombrar a San José como patrón de la Iglesia Universal. Y a partir de aquel momento es cuando la devoción a San José comienza a florecer de nuevo y pues los resplandores de ese nombramiento son los que ya se experimentan durante todo el siglo XX. Aquí, por ejemplo, he traído algunas breves palabras de ese decreto que lo nombra como patrón de la Iglesia Universal, y yo creo que no está de más nombrarlo ahora aquí al final de la intervención. Entonces, por esta sublime dignidad que Dios confirió a su siervo bueno y fidelísimo, hablando por supuesto de San José, la Iglesia, después de a su esposa, la Virgen Madre de Dios, lo veneró siempre con sumos honores y alabanzas, e imploró su intercesión en los momentos de angustia. Y puesto que en estos tiempos tristísimos la misma Iglesia es atacada por doquier por sus enemigos y se ve oprimida por tan grandes calamidades que parece que los impíos hacen prevalecer sobre ella las puertas del infierno, los venerables obispos de todo el orbe católico, en su nombre y en el de los fieles a ella confiados, elevaron sus preces al sumo pontífice para que se dignara constituir a San José por patrono de la Iglesia Universal. Es decir, que potenciando ese culto, recogiendo ese legado de la devoción josefina que había caído un poco en postración en el siglo XIX, nombrándolo patrono universal, la Iglesia conseguía luego sacar a flote aquella devoción. Realmente yo creo que esa devoción a San José, que tiene tanto esplendor en la edad moderna, si nosotros conseguimos un poco arañar todas esas iconografías, las imágenes como la que tiene por titular la esclavitud y todas las devociones que tiene a lo largo y ancho de toda la bahía de Cádiz, de todo el entorno gaditano, nos muestra mucho de esa sociedad de su momento. Yo creo que eso es lo interesante de la iconografía, que es la que ha sido el eje de mi intervención, que a través de una determinada representación iconográfica nosotros podamos comprender funcionamiento social, formas de organización, comprender incluso nuestro propio pasado. Yo creo que eso es lo rico de la historia del arte, que nosotros no comprendemos la historia de una manera directa a través de los textos, sino que nosotros leemos las imágenes para ver todo lo que ellas nos tienen que contar de nuestro propio pasado. Y con esto ya termino mi intervención. Muchas gracias. Bien, pues como suponíamos, no nos ha defraudado. Tras esta intervención, tras esta ponencia, que podemos calificar, creo que sin exagerar, de magistral y enriquecedora, no cabe duda que terminamos con un mayor conocimiento y, por supuesto, con mayor devoción aún si cabe a nuestro titular, San José, al primero de los santos, por ser padre adoptivo de Jesús, esposo de la Virgen, y precisamente este año no podía tener mejor final la ponencia, resaltando de nuevo el aniversario que nos convoca hoy aquí, que nos viene convocando en distintos actos a lo largo de finales del pasado año,
y a lo largo de este 2020. A continuación, como no podía ser de otra forma, procederemos a la entrega de un detalle, de un recuerdo de este acto a nuestro ponente Carlos Maura, de manos de nuestro hermano mayor Alejandro Leiva. Bien, pues como el hermano mayor me da de nuevo la palabra, pues queríamos tener precisamente, por las características del acto, por el carácter formativo, pues un detalle acorde a lo que nos ha reunido hoy aquí. Y teníamos la oportunidad de ofrecer a nuestro conferenciante, a Carlos, un libro que se ha editado hace pocas semanas, en torno a la devoción a San José, de un devoto de San José canadiense que además es hermano de nuestra esclavitud y que nos pidió expresamente, se dirigió a nosotros porque tenía especial interés y le hacía mucha ilusión que fuera nuestro titular, la imagen de San José, el patrón de San Fernando, el que ilustrara la portada de este libro. Y no solamente ha sido este libro, sino que ha sido otro que he editado posteriormente. Y bueno, yo creo que humildemente tenemos el orgullo de que una obra de carácter religioso, de carácter formativo, en torno a la figura de San José, pues esté a disposición de todo el mundo, nunca mejor dicho, y que lleve en la portada la imagen de nuestro titular como referente devocional al esposo de la Virgen y además siendo la imagen del patrón de San Fernando. Bien, pues llegados a este punto, en nombre de la Hermandad, queremos agradecer al excelentísimo Ayuntamiento de San Fernando su colaboración por todas las facilidades dadas para la celebración de este acto, así como al personal que gestiona este edificio municipal y en especial a Daniel González, como siempre, por sus atenciones. Y por último, nos quisiéramos despedirnos sin animar a los presentes, hermanos, hermanas, amigos todos de la esclavitud, cofrades y ciudadanos de San Fernando a través de los medios de comunicación a participar de los actos programados que restan hasta el próximo 8 de diciembre, cuando se cumplen exactamente los 150 años del patronazgo josefino sobre la Iglesia, para que, como dijimos al arrancar el programa de actos, tengan pleno sentido y sean fructíferos espiritualmente para todos y cada uno de nosotros, profundizando con ello en la devoción y conocimiento de San José, patrono de San Fernando y de la Iglesia Universal. Y como este 2020 nos viene marcando por las circunstancias excepcionales sanitarias de la pandemia, pues como siempre y como nuestros antepasados siempre hicieron, no nos cansamos de encomendarnos y de tener a San José como intercesor en estos momentos y que a buen seguro pues nos marcará el camino, veremos la luz al final del túnel y tendremos la oportunidad de darle como siempre, al igual que nuestros antepasados y cumpliendo también con la historia, como no puede ser de alguna manera y con nuestras propias convicciones, de darle merecidas gracias. Y también en estos momentos difíciles queremos tener muy presente a nuestros queridos abuelos y abuelas de la residencia de San José, para los que no me cabe duda que San José también intercederá y también verán el final en esas circunstancias en que se encuentran a consecuencia de la epidemia y del COVID-19. No nos cabe duda que el titular que tienen, al que se tienen encomendado, a nuestro santo patrón, pues intercederá por todos ellos y ellas. Así que muchas gracias a todos, buenas tardes y con el permiso del hermano mayor yo creo que damos por concluido este acto. Y les emplazamos a la próxima semana, el próximo viernes 16 de octubre, con la segunda sesión formativa del programa de actos a esta misma hora
y aquí mismo en este centro de congreso. Muchas gracias de nuevo a todos.